Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buen día. Mi nombre es Norma Curiel, de la Coordinación de Infraestructura en Vías Terrestres. Vamos a ver el tema de análisis de estabilidad de los muros mecánicamente estabilizados. ¿Qué es un muro mecánicamente estabilizado? Bueno, un muro mecánicamente estabilizado es una estructura de contención. Es la estabilización mecánica del terraplén por medio de refuerzos y el paramento. Es una estabilización mecánica, ¿por qué? Porque el refuerzo que tienen los muros mecánicamente estabilizados, que se pueden ver aquí, dan una estabilización al material de relleno que se coloca en el muro. ¿Cuáles son las ventajas que presenta este sistema de contención con respecto a los otros que ya existen? Bueno, tiene una competitividad económica, es rápido de colocar, hay variabilidad de posibilidades para una presentación buena debido a que se puede adornar de cierta manera el paramento, que es la pared del muro mecánicamente estabilizado. También tiene la flexibilidad y absorbe algunas de la falta de capacidad que puede tener el suelo de desplante. Y tiene también gran resistencia sísmica en comparación con las estructuras de concreto. Yo creo que ya más de alguno de nosotros hemos visto durante el trayecto hacia algún lado, en una autopista o en alguna carretera, un muro mecánicamente estabilizado. Se ve de esta manera, si se fijan en la parte de arriba está el cochecito por ahí transitando. ¿Qué elementos conforman a un muro mecánicamente estabilizado? Bueno, los elementos que tiene el muro es el paramento, refuerzo y el material de relleno. En la imagen se puede observar que el paramento, como ya les había comentado, es la pared del muro. Los elementos de refuerzo son los que le dan cierta estabilidad al material que se coloca en esta parte, que sería el material de relleno. El material de relleno se coloca tanto justo detrás del paramento, y también el material de relleno es el que se compone en la parte posterior del muro mecánicamente estabilizado. Este elemento se suele conocer o se suele llamar como un macizo, y realmente se analiza como que si fuera una estructura unificada que se coloca en ese espacio. Vamos a ver cada uno de los elementos que componen nuestro muro mecánicamente estabilizado, las generalidades que tienen los elementos. El paramento es la estructura que forma la cara del muro mecánicamente estabilizado, y este debe ser capaz de soportar las fuerzas horizontales que se causen por el relleno y también las cargas sísmicas. De igual forma, ayuda a proteger al relleno de la erosión y de la socavación que pudiera tener el material. Y bueno, el paramento puede estar formado por paneles o bloques prefabricados de concreto, muros de concreto armado, colado in situ. Sin embargo, estos muros no tienen la complejidad de los muros de contención que conocemos, o paneles metálicos. Los refuerzos son una parte muy importante dentro de este sistema de muros mecánicamente estabilizados, ya que le dan un esfuerzo adicional al suelo, le dan el esfuerzo de tensión que normalmente la mayoría de los suelos carecen. Los suelos tienen un gran esfuerzo a la compresión, sin embargo, el esfuerzo a la tensión no lo tienen. Entonces, por medio de la interacción que tiene el suelo con los refuerzos, incrementa la tensión y hace que sea una estructura, un talud vertical estable debido a estos refuerzos. Los refuerzos pueden ser metálicos o sintéticos. ¿De qué va a depender el refuerzo que se tenga en los muros mecánicamente estabilizados? Pues va a depender de las características del material de relleno y de las condiciones del proyecto en general. El material de relleno. El material de relleno se recomienda que sea mayormente de tipo granular, con un comportamiento
friccionante, en general se suele usar o se recomienda usar arena o grava limosa. Es importante que el relleno permita el drenaje. ¿Por qué? Porque si tenemos un relleno si tenemos nuestro muro mecánicamente estabilizado, que no tenga un relleno con fácil drenaje y aparte no se construyen los drenajes adecuados, va a surgir presiones hidrostáticas sobre el muro que puede causar unas fallas. ¿Cuál es la importancia de todo lo que vimos ahorita, tanto de la definición de los elementos, de cómo, pues sí, la diferenciación de cada uno de ellos? La importancia es que dentro de México, igual, sí se han visto que hay muchos muros que están fallando, como se puede observar en las fotografías. Muchas veces, como ya se había comentado, alguna de las ventajas de los muros es que son flexibles. Muchas veces las fallas pueden ser pequeñas, sin embargo, pueden generar incomodidades a los usuarios. ¿Por qué? Pues porque las vías que están sobre los muros tienen grietas, tienen baches, inclusive pues puede llegar a que el muro, o más bien el terraplén que está sobre el muro, se cierre totalmente al paso superior vehicular o al paso superior de ferrocarril para el cual fue construido el muro mecánicamente estabilizado, debido a las fallas que puede presentar. ¿Cuál es la metodología que se sigue para el diseño de los muros mecánicamente estabilizados? Se siguen principalmente, o se siguen 3 pasos. Primero, se diseña la estabilidad interna. La estabilidad interna del muro depende de la longitud de los refuerzos y de la interacción que tiene el relleno con los refuerzos en sí. Cómo cambian las propiedades mecánicas del relleno gracias a los refuerzos. Se hace una revisión de la estabilidad externa. En esta revisión se consideran o se calculan los factores de seguridad por deslizamiento, volteo y capacidad portante que pueda tener el sistema en el lugar en donde se va a aplicar. Estos factores se comparan con la metodología que se esté usando o con los factores de seguridad requeridos de acuerdo al proyecto. Y la tercera parte en la metodología de la construcción de los muros mecánicamente estabilizados es la definición de los paramentos, que es la cara del muro y la ubicación de los drenes y subdrenes que va a tener el muro para evitar las presiones hidrostáticas que ya se habían comentado. ¿Qué puede causar una falla en los muros mecánicamente estabilizados? Bueno, ya ahorita vimos las metodologías, hablamos de estabilidad interna, estabilidad de diseño interno, de diseño externo. Las fallas vienen dadas por el mismo diseño. Entonces las fallas son por estabilidad externa. En la estabilidad externa depende la geometría del muro, las propiedades del material de relleno que se encuentran en la parte trasera del muro. ¿Por qué? Porque esta parte que es también relleno va a ser cargado sobre el muro mecánicamente estabilizado en sí, lo que les comentaba que era el macizo, que es la parte que está reforzada. Puede haber fallas por la estabilidad interna del muro que se encuentra justo detrás del paramento, que es esta parte en donde se involucra el relleno con el refuerzo. Estas fallas normalmente se vienen dadas porque ya sea que el refuerzo no se calculó de forma correcta, o porque la interacción entre el relleno y el refuerzo no se dio bien, o probablemente el relleno contiene alguna sustancia, o no tiene las propiedades para que el refuerzo funcione de manera correcta. Y también hay fallas por estabilidad global o compuesta. Esas fallas están dadas por todo el sistema, tanto el sistema como en dónde se va a ubicar. Si bien los muros mecánicamente estabilizados es un sistema muy práctico, por así decirlo, igual tiene flexibilidad, absorbe algunas de las deficiencias que se puede tener el terreno de desplante, aún así
es imprescindible estudiar el suelo de desplante. Aquí podemos ver en la imagen una superficie de falla por estabilidad interna, que es la que toma parte del macizo del muro mecánicamente estabilizado, y una superficie de falla por estabilidad global. En este caso la falla se va hasta nuestro terreno de desplante, porque quizás nuestro terreno de desplante no tenía la capacidad suficiente para soportar la estructura que nosotros le colocamos. Bueno, en esta ponencia nos vamos a centrar en los requerimientos del material de relleno. Entonces, de acuerdo a la AASHTO, aquí se presenta una tabla en la que nos dice cuáles son los requerimientos en cuanto a tamaño de partícula que debería de tener o que es más apropiado que tenga el material de relleno, que nos dice, y como ya habíamos comentado, pues preferentemente que sea un material granular. Entonces, el 100% del material tiene que pasar la malla de 4 pulgadas, que es menor a 100 milímetros. Del 0 al 60% debe de pasar la malla la malla número 40, que es de 0.425 milímetros, y la cantidad de finos debe de estar entre 0 a 15%. Los finos son los que pasan la malla número 200. Estos materiales suelen ser problemáticos en el área de geotecnia. Aquí tenemos algunas consideraciones. Nos dice que el índice plástico considera o es una propiedad de consistencia que se toma a los materiales que pasan la malla número 40. Nos dice que no debe de exceder el 6%. Y cuando se utilizan refuerzos geosintéticos, que ya habíamos comentado que pueden ser de aceros o geosintéticos, es preferible que el material que tenga un tamaño máximo de 19 milímetros. ¿Por qué? Porque los que son mayores a 19 milímetros se consideran perjudiciales para este tipo de refuerzo, el geosintético. Tenemos otras propiedades, igual se presentan en esa tabla. Se presenta la propiedad, el valor y la normativa que se usa para obtener ese valor dentro del material de relleno. Entonces, nos marca un coeficiente de uniformidad que tiene que ser mayor a 4. El índice plástico, pues ya lo vimos en la diapositiva anterior, no debe de ser mayor a 6. El límite líquido tiene que ser menor a 30. Estas dos propiedades son límites de consistencia y se obtienen siguiendo una normativa. El ángulo de fricción interna tiene que ser mayor a 34. Esta propiedad se puede obtener por ensayos traxiales, por el ensayo traxial no consolidado no drenado o por el ensayo de corte. Y en cuanto a la compactación, se requiere una compactación del 95% en la prueba AASHTO. Tenemos otros requerimientos que son químicos. Igual, ya les había comentado que la interacción entre el material de relleno y el refuerzo que se use es muy importante. Esta interacción se puede ver afectada por algunas propiedades químicas que pueda tener el suelo, que puedan ser perjudiciales para el refuerzo que se usa. En este caso, la resistividad no debe ser menor a 300. Tenemos límites de cloruros, de sulfuros, un pH entre 5 y 10. E igual, el contenido de materia orgánica tiene que ser menor a 1%. Como les digo, todas estas propiedades son debido a la interacción que pueda tener el relleno con el refuerzo que se pueda poner en los muros mecánicamente estabilizados. En el laboratorio de infraestructura tuvimos un caso de un proyecto de un muro mecánicamente estabilizado que falló. Lo voy a presentar como caso de estudio. Entonces, estas son algunas fotografías de cuál era el estado en el que estaba el muro mecánicamente estabilizado. Si se fijan, pues tiene las fallas, en la parte del pavimento pues igual se presentan fallas, inclusive este muro, este paso superior vehicular fue inhabilitado debido a las fallas que presentaba.
Dentro de todos los estudios que se hicieron en este proyecto, en el laboratorio de infraestructura se hizo un análisis geotécnico del material de relleno que se tenía en los muros. Y pues ya vimos cuáles eran los valores que tenían que cumplir ciertos parámetros del material. Y aquí les presento una tabla con los resultados que se obtuvieron de la revisión geotécnica de las propiedades que ya se habían mencionado con el valor requerido y los valores que se presentaban en este caso de estudio. Si podemos ver, por ejemplo, el material más fino de la malla número 200, el valor requerido es máximo 15. En el caso de estudio se tenía de 17% a 20%. Los límites de consistencia, que es el índice plástico y el límite líquido, pues en general cumplían. Como se revisó más de un estudio, cada uno tenía resultados diferentes y el índice plástico estaba entre 3% y 10%. El 10% ya excede el 6% máximo requerido. El ángulo de fricción interna tiene que ser mayor a 34 y en el caso de estudio el ángulo de fricción interna del material de relleno era de 25. Y en el caso de la compactación se tenía una compactación entre 80 y 94%. Ahí ya podemos identificar cuáles fueron los parámetros que no se cumplieron en este caso de estudio, hablando solo del material de relleno. Conclusiones. Bueno, las conclusiones que se tienen, como ya se vio en la diapositiva anterior, vamos a regresarlo. En el caso de estudio, las conclusiones a las que se llegaron es que el material de relleno no era apto en cuanto a las propiedades que no cumplía. Sin embargo, sí se puede colocar material de relleno que tenga más del 15% de finos, pero se tienen que considerar drenajes. Dentro del proyecto constructivo que se revisó de este caso de estudio, no consideraron los drenajes. Entonces, puede ser que haya habido una presión hidrostática que haya hecho fallar el muro. También, la parte de la compactación, realmente la compactación depende mucho del proyecto constructivo. Si bien es una compactación entre 80 y 94, si se incrementa la compactación en un suelo, sus propiedades mecánicas van a incrementar. El incremento de la compactación daría un incremento del ángulo de fricción interna. Entonces, en ese caso se podría concluir que el material sí fue el adecuado, sin embargo, la construcción no se hizo de una forma en la que el sistema pudiera funcionar bien. El sistema hablando del muro mecánicamente estabilizado. Y bueno, dentro de los muros mecánicamente estabilizados es necesario considerar todos los parámetros, todos los elementos que intervienen en él. No es solo una estructura que se va a poner porque es muy flexible y ya no. O sea, sí es necesario considerar el terreno de cimentación, que muchas veces sí afecta la parte del funcionamiento del muro mecánicamente estabilizado. Aquí se presentan algunas referencias que se consultaron para este trabajo. Y bueno, les dejo mis datos de contacto por si tienen algún comentario o alguna duda o alguna retroalimentación del tema. Se los agradecería mucho. Instituto Mexicano del Transporte.